Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Señor Sánchez, aplíqueselo, porque es el típico argumentario de que no quiere entrar en el fondo del asunto. Pero es ustedes, cierto, es cierto eso. Yo no le he interrumpido. El señor Zapatero, que supongo que algo tiene que ver, el Partido Socialista, es cierto lo que dice la señora Sánchez Santa María, dejaron un 24% de paro, parece que no iba con usted, que usted estaba allí. Es que es verdad, el país estuvo al borde de caerse por el precipicio. Pero lo que no me conformo es con lo que dice el Partido Popular. Yo no me puedo conformar con decir, bueno, es que el Partido Socialista lo hacía peor. Oiga, el modelo laboral español es un fracaso. Esta es la realidad del Partido Popular, esta es la realidad del Partido Popular que gobierna hoy nuestro país desde una sede, la sede Génova, que ha sido financiada también su remodelación al Partido Popular, con dinero negro del Partido Popular. Que todavía Popular. no hemos escuchado tampoco Albert Rivera en esto, señor Sánchez. Alusiones al Partido Popular. Por tanto, señora Pastor, sí, ya que con si esto no termino. Avanzamos. Por este Partido Popular pero y después Albert Rivera. Discúlpeme que llevo unos cuantos segundos menos. Sí, pero usted no lo sabe y el debate lo moderamos en este lado. Déjenos escuchar, por favor. Simplemente decir que el cambio político en este país lo que necesita es unir lo que la derecha ha separado durante estos últimos 4 años, política y decencia. Soraya Sáez de Santa María. El Partido Popular no está imputado por ningún delito, o sea, que haga el favor de revisar usted fiscal, sus notas, que las lleva mucho más escritas que su política económica. Señor Iglesias, ustedes son los únicos que proponen el derecho a decidir en su programa electoral. El derecho a decidir, entendemos que para Cataluña, que es quien lo está pidiendo en este momento por parte de los independentistas, no del resto de los catalanes. Eso significa convocar un referéndum para que los catalanes decidan si España va a dejar de ser lo que es ahora. El artículo 2 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español, no solamente en una parte del pueblo español. Para convocar ese referéndum, si usted es presidente del Gobierno, ¿va a convocarlo en contra de la Constitución o va a cambiar la Constitución? Intentarlo, porque necesitará apoyos antes de convocarlo. Como usted sabe bien, señor Vallés, la ley orgánica que regula las modalidades del referéndum, en su artículo 3, habla de provincias afectadas, con lo cual hay marcos legales y hay voluntad política para que haya una consulta en Cataluña. Lo dijo también el Tribunal Constitucional cuando llamó a una colaboración entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento español. No aceptéis que os miren el móvil. No aceptéis que vuestro novio os obligue a estar localizadas en todo momento. Nosotras, nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras hemos luchado para que las mujeres seamos iguales y no tengamos ese control. No lo consintáis. Una pregunta que te hago. ¿No te preocupa que tu partido político se esté convirtiendo en una fuerza marginal en Cataluña y marginal en el País Vasco? A lo mejor, con todo el respeto, ya sale la defensa Rivera de Soraya, a lo mejor no os pongáis nerviosos y dejarme terminar. No os pongáis nerviosos. No os preocupa convertiros en una fuerza marginal. A lo mejor no os habéis dado cuenta de que España no solamente es Madrid, de que España son más cosas. Y por cierto, las personas que lo han cometido no están en el partido. Creo que no puede decir esto usted con tanta claridad, señor Iglesias. Sé fuerte, Luis, sé fuerte. Señor Sánchez, su partido también ha protagonizado casos de corrupción. corrupción. Señor Moneda.
somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la resistencia. Muy buenos días, Fridonia, muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo una mañana más a La Cafetera, ese espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la resistencia junto a unas portadas de los periódicos, unas tazas de café para tratar de explicar qué está ocurriendo en este mundo tan convulso, cada vez más complejo, más difícil de entender. Y para eso nos juntamos aquí todas las mañanas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. No estás solo. Bienvenido a La Cafetera. Y sí, en efecto, amigos, os habla un tío en pijama sentado en su casa con un teléfono y con un micrófono. Así podría ser el retrato del tiempo que vivimos. Esto es lo que nos toca. Bueno, el caso es que vamos a repasar la actualidad y vamos a hacer un repaso a ese gran debate que tuvo lugar ayer en A3 Media, diferentes canales de televisión simultáneamente, y que pudimos asistir con los candidatos a la presidencia del gobierno, salvo Soraya Sáez de Santamaría, que acudía en condición de no se sabe muy bien qué, sí, como vicepresidenta del gobierno, como posible candidata en el caso de un eventual pacto de ingobernabilidad. Así que, pero el caso es que fue un debate apasionante. Nosotros lo vivimos aquí en casa con amigos, abrimos vinito, en fin, hicimos lo que se conoce como la fiesta de la democracia. Bueno, asistiendo a un debate que fue apasionante. Y vamos a tener la oportunidad de comentarlo además con uno de los protagonistas, con Pablo Iglesias. Hablaremos ahora con él para que nos describa desde el otro lado, desde el otro lugar, cómo se vivió allí. Un saludo muy especial a aquellas personas que escuchan este programa desde el extranjero, a nuestros expatriados, a los que recordamos con especial cariño, a aquellas personas que han tenido que dejar atrás su país, a sus amigos, a su familia, tantas y tantas cosas, buscando nuevas oportunidades y que sabemos que añoran su tierra, y para quienes este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les mantiene todavía conectados con sus raíces. Y por supuesto saludamos muy especialmente a quienes se están incorporando en directo al programa, hoy más resistentes que nunca, porque hoy es fiesta y hay mucha gente que está descansando, y aún así veo que han hecho un enorme esfuerzo por estar en directo aquí con nosotros, así que de corazón os lo agradezco que hayáis venido aquí a la parroquia del Reverendo Berlín. Pude Frind, Convergente Pensador, Alicia, Rojo hasta la médula, Berca, Ángel García, Roseli Lucía, Nández García, Paco Jiménez, Fernanda, Óscar, Paloma Irazábal, Enar H, Iñaki Z, Raquel, Rojo hasta la médula, Santi Cerrato, Monse Merino, tantos y tantos amigos, Rainer Bandler, Libre FM, Socio Liberal, tantos y tantos amigos, María Rosa Pijuán, tantos amigos que se incorporan en directo, y a los que vamos a pedir que utilicen un hashtag, Pablo Iglesias en la cafetera. Así podemos ordenar la conversación que se genere durante el programa y, bien, podemos ordenarlo y seguirla con una cierta organización. Fanny, Grande, Luis Carlos González, Lucy, Lanfield, son los miembros de nuestra resistencia, nuestro focus group, una suerte de CIS particular con el que tomamos la temperatura al desencanto ciudadano. Muy buenos días a todos y gracias, bienvenidos. Id pasando, acomodaos en la sala. Bueno, fue verdaderamente interesante el transcurso del debate ayer. Yo fíjate, si es que estaba viendo, Lanfield dice: Fernando, deberías haber empezado el programa a las 9:30. Te lo propuse ayer, pero me ignorantes. A las 9:30 ya no hay nada que guisar. Estamos preparando aquí, hay que ir al mercado ahora por los ingredientes. Si esperamos a las 9:30 ya, os pilla a todos ya dormidos. Aquí todavía podemos debatir. Algunos desde la cama, lo sé que estáis con el auricular allí en la cama, pero está muy bien. Bueno, el caso, os decía, un debate apasionante ayer que tuvo lugar en nuestro país, que tuvo una enorme repercusión, fue trending topic, con un altísimo grado de participación de la gente, y llamativamente todas las encuestas que se lanzaron a través de Twitter, a través de Internet, dio como ganador del debate a Pablo Iglesias. Eso ahora lo juzgaréis vosotros opinaréis. Yo creo que nadie salió muy mal parado. Estos debates tienen un gran riesgo. Generalmente dicen los expertos que no cambian mucho las cosas, que no cambian mucho la percepción ni cambian mucho las expectativas electorales de ningún candidato, pero una equivocación importante, un patinazo importante que puede suceder, porque allí donde estás dialogando en directo te puede ocurrir,
eso sí puede dar al traste con bastantes cosas. De hecho, algo que yo creo que en lo que todo el mundo se va a sentir reflejado es que de nuevo volvimos a ver a Albert Rivera visiblemente nervioso. Llamaba la atención lo nervioso que estaba. Ya sucedió en el debate de El País. Creo que las expectativas eran muy altas, que él hasta ahora ha gozado de un cierto cariño entre las encuestas y entre algunos medios de comunicación, y creo que se sentía cómodo, pero a la vez con un enorme peso de responsabilidad, porque además todo el mundo daba por hecho que era un gran participante en los debates, puesto que había sido campeón juvenil de los debates o una cosa de estas. Pero claro, luego hay que estar allí, con la presión de las cámaras, los ciudadanos que están detrás, que se cuentan por miles, con unos contrincantes, en fin, que no están buscando precisamente que estés cómodo. Pero a mí de verdad me chocó mucho la imagen. Me chocó mucho la imagen de Albert Rivera, vi que fue muy comentado también en Twitter. Me sorprendió que Soraya Sáez de Santamaría salió bastante mejor parada de lo que se podía esperar, ¿no? Probablemente porque no era interlocutora, porque había poco que decirle, puesto que el candidato era Mariano Rajoy, y ella cuando quería se escudaba en eso y cuando no, volvía como miembro representante del gobierno. Pero en fin, fue un debate verdaderamente apasionante. Yo, como os digo, lo viví con amigos, lo viví también comentando a través de internet, con vosotros, en fin, como corresponde al tiempo que vivimos. Así que, bueno, vamos a hablar con Pablo Iglesias para preguntarle todos estos detalles. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás solo. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward Short Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Fernando. Pablo. Radiocable.com. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, déjame que te agradezca que nos atiendas a esta hora, porque después de este debate prolongado en televisión, ¿qué balance haces del mismo? ¿Qué tal viste desde dentro el desarrollo? Bueno, el juicio lo tienen que hacer los ciudadanos, creo que lo están haciendo. Yo me sentí muy cómodo y la impresión que yo creo que se ha instalado después de este debate es que la remontada es ya una realidad y que tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones después de este debate. Dices que te sentiste muy cómodo. Yo creo que no sorprendo a nadie si digo que vimos muy nervioso a Albert Rivera. Estaba especialmente... Ya le había ocurrido algo parecido también en el debate del periódico El País, pero sin embargo vi con bastante fortaleza a Soraya Sáez de Santamaría. Esto me llamó la atención porque pese a la ausencia de Rajoy salió bastante bien parada. De hecho, solo vi que había un momento de cierta tensión cuando le dijiste lo de Luis sé fuerte y te contestó paga monedero, y ahí hubo un rifirrafe un poco más tenso, pero en el resto de ella no se vio que os dirigierais mucho hacia ella tampoco. ¿Por qué? Bueno, creo que cuando hablamos de corrupción, yo ahí sí le tuve que decir algunas cosas. Recuerdo que no podía entender, y cuando decía somos los más preocupados por la corrupción, y es como, bueno, Soraya, o sea, lo que ha ocurrido en vuestro partido es terrible, lo de la policía 20 horas registrando la sede, los ordenadores y los discos duros, el registro de entradas a la sede del Partido Popular borrado, la ley Berlusconi con la que tratan de evitar que los jueces investiguen a la corrupción. Creo que en ese tema, a pesar de las habilidades dialécticas de Soraya, que las tiene por supuesto porque es una persona muy inteligente,
pero creo que la realidad se impone sobre cualquier truco comunicativo y creo que eso los ciudadanos lo notaron. ¿Tuvisteis oportunidad de hablar entre vosotros más allá de lo que vimos en televisión? Un saludo breve al principio y hablamos de generalidades sobre el plató, sobre la gente, sobre el formato y bueno, pues en general con buen tono, pero ningún tema, digamos, sustantivo. Oye, lo que sí que quedó muy patente es la distancia que hay entre vuestro discurso en el ámbito de la relación autonómica y el discurso del resto de partidos. Allí vimos agrupados al Partido Popular, al PSOE, a Ciudadanos, en torno a la reforma constitucional y a ti te vimos con un discurso propio, un discurso diferente sobre una eventual consulta, pero no me quedó claro una cosa. ¿Supone eso que Podemos no aceptaría una reforma constitucional como solución? Nosotros lo que estamos proponiendo son 5 garantías constitucionales, 5 cambios en la Constitución que garanticen unos acuerdos que ya están en la sociedad. Nosotros precisamente insistimos en la necesidad de que los cambios que se han producido en nuestro país se garanticen en la Constitución. Cuando decimos que los derechos sociales tienen que tener, los derechos sociales y medioambientales tienen que tener la misma protección en la Constitución que los derechos civiles y políticos, yo creo que decimos algo que la gente ya siente en la calle. La gente siente que no se puede volver a jugar con el derecho a la vivienda, a la sanidad pública, a la educación pública, porque pensamos además que la próxima legislatura no es una legislatura más, abre un nuevo periodo político en la historia de España, que de alguna forma estamos viviendo una segunda transición. Y ahí es donde creo que los otros 3 partidos, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, están asumiendo una posición de inmovilismo, que recuerda mucho al inmovilismo que conocimos en la anterior transición en España. Yo creo que hay que mirar para adelante, que hay que mirar hacia el futuro y que eso implica pues asumir que estamos en un momento constituyente en el que en la campaña no puede haber propuestas de campaña, tienen que haber propuestas de país, tiene que haber garantías que nos sirvan en los próximos años para rehacer un pacto de convivencia que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos y que las élites traicionaron, convirtiendo buena parte de los elementos de nuestra Constitución en papel mojado. En ese sentido vimos una cierta aproximación entre Soraya Sáez de Santamaría y Albert Rivera. Había algo de coqueteo en el sentido más político, ¿no? Te debo decir que lo lamento. Yo tenía la esperanza de que con Albert Rivera, sobre todo en cuestiones de regeneración, pues podíamos entender mucho porque hay reformas importantes que hacer en este país. Y a pesar de que ayer le vi cansado, porque creo que Albert lleva unas semanas malas en las que está teniendo muchas dificultades para presentar un discurso solvente, lamenté enormemente volver a percibir pues algo que ya dije en un debate anterior. Yo no creo que Albert Rivera sea de derechas, pero creo que es de lo que haga falta con tal de alcanzar el poder. Y creo que eso, que se ha visto de alguna manera en Andalucía con su cheque en blanco a Susana Díaz. Ayer no pude decir que nosotros en Andalucía hemos impulsado una comisión de investigación contra la corrupción y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Ciudadanos nos la han bloqueado. Y del mismo modo que en Andalucía están con el partido de los seres, en Madrid con el partido de la púnica. Creo que eso es un error, creo que eso es alinearse con lo viejo y ser una muleta de lo viejo y que en este país hace falta hacer las cosas de otra manera. Y creo que ayer se visualizó muy bien quién es la alternativa y la oposición de verdad, no la de marketing, al Partido Popular. Una frase que fue determinante, dijo Soraya Sáez de Santamaría: le estoy ofreciendo trabajar juntos a Albert Rivera, y allí se giraron todas las cabezas. ¿Nos augura algo en torno a los pactos? Bueno, parece que nadie ha desmentido, pues, digamos, una idea que estaba circulando y que era un posible acuerdo entre Albert Rivera y Soraya Sáez de Santamaría. Nosotros ahí no vamos a especular, lo que vamos a hacer es intentar ganar las elecciones, porque esa es la mejor garantía para que no tengamos 4 años más del Partido Popular, aunque en este caso fuera con Ciudadanos. Por eso es tan importante ganarles y es tan importante que la remontada siga avanzando para que el 20 de diciembre podamos hablar de cambio de verdad. ¿Y vosotros en lo que a vuestros pactos se refiere? Porque llamaba la atención las formas que empleasteis tanto tú como Pedro Sánchez. Hubo una confrontación bastante abierta. La sensación que tengo del debate de ayer es que, pues, de alguna manera,
Pedro está hundiendo al Partido Socialista. Y lo digo con pesar, porque creo que Pedro Sánchez ha intentado hacer algunos cambios en el Partido Socialista, pero al final creo que han pensado que la renovación era simplemente cambiar una cara, y con eso no basta. Y creo que ayer se ha visto claramente, y los ciudadanos lo han podido ver, pues la enorme incoherencia que hay entre un PSOE en campaña, que a veces hace propuestas razonables, pero que contrastan con su práctica y con su experiencia de gobierno. Y creo además que es algo en lo que todos los analistas coinciden, que ayer el Partido Socialista, pues de alguna manera tiró la toalla en esta carrera electoral, y creo que eso quedó en la retina y en la memoria de muchos ciudadanos, y lo digo con pesar, porque el Partido Socialista era el partido de mis abuelos. Mis abuelos murieron con el carné del Partido Socialista, y creo que ayer de alguna manera hay un antes y un después en España respecto a quién es la fuerza política que representa a las mayorías sociales y la defensa de los derechos sociales. Pero chocaba que la confrontación se produjera hacia el Partido Socialista y no hacia el Partido Popular. Yo creo que fui muy contundente con el Partido Popular, y lo que le planteaba al Partido Socialista todo el tiempo es: ustedes lo que tienen que ser es coherentes y no contrastar. Y me dolía muchísimo escuchar de la boca de Pedro Sánchez argumentos impropios de un secretario general del Partido Socialista, argumentos propios de la caverna. Por eso siempre explico que para que el Partido Socialista pueda cambiar es necesario que nosotros estemos por delante, porque entonces en esa relación al Partido Socialista no le queda más remedio que cambiar. Cuando el Partido Socialista está fuerte, al final vemos esa arrogancia del pasado, esos estilos impropios de quien quiere cambiar las cosas de verdad, y al final, a pesar de que en las campañas se dicen muchas cosas, se ponen de acuerdo con el Partido Popular. Nadie puede olvidar lo que significó el 135 de la Constitución, o la reforma laboral del Partido Socialista, o lo que representa la presencia de exministros y expresidentes en los consejos de administración. Por eso es tan importante que la alternativa en este país se construya desde los nuevos y volviendo a los principios. Ayer lanzamos un vídeo en internet que es muy emocionante, en el que se ven algunas frases del gran Pablo Iglesias, del fundador del Partido Socialista. Y al final, pues se plantea una pregunta: ¿por quién crees que votaría Pablo Iglesias en este momento? Y creo que eso trae una reflexión. A veces, para cambiar, hay que volver al principio, porque hay que volver a los principios. Y creo que también ese es un mensaje muy claro del debate de ayer. Oye, déjame para terminar que repasemos dos anécdotas que se produjeron contigo en el debate. Una fue la del referéndum de Andalucía sobre autodeterminación. Esto lo ha destacado el periódico El País, tuvo bastante recorrido en la red, porque hubo un momento en el que te referiste como a la consulta que se produjo en el año 77 en Andalucía, pero lo hiciste en un contexto hablando del referéndum de autodeterminación, entonces ahí hubo mucha crítica. ¿Por qué aludiste al referéndum de Andalucía, que era un referéndum sobre el estatuto? Porque algunos piensan en este país que el derecho a decidir de los pueblos es de alguna manera la antesala de la ruptura de España, y no es verdad. El 4 de diciembre de 1977, una enorme mayoría de andaluces dijeron, uno, somos andaluces y queremos un reconocimiento como tal, que esa es la clave de lo que significa el 4 de diciembre en un proyecto común, es que puede haber derecho a decidir para quedarse. Eso es lo que no entienden algunas mentes estrechas que no comprenden que España es plurinacional, que España es un país diverso y que los pueblos que componen este país pueden decidir, ejerciendo el derecho a decidir. Queremos estar aquí si se nos reconocen determinadas cosas y si tenemos una personalidad propia. Eso es lo que demostraron los andaluces. Cualquiera que conozca Andalucía sabe que en Andalucía hay una personalidad nacional andaluza. Eso lo tuvieron que reconocer en la Constitución española al hablar de nacionalidad. Y sin embargo todo el mundo tiene claro que eso forma parte de España. Lo que ayer trataba de explicar es que el derecho a decidir es derecho a decidir para quedarse. Y cuando uno ve cómo los andaluces celebran el 4 de diciembre, que es un momento de
afirmación andaluza, pero dentro de un proyecto que los andaluces libremente quisieron asumir como colectivo, que es el de nuestro país, que es el de España. Por eso, para entender lo que está ocurriendo en Cataluña, nosotros decimos, a lo mejor hace falta un encaje constitucional diferente de Cataluña, pero reconociéndole a Cataluña que las cosas no se pueden imponer a través del Tribunal Constitucional o a través de la ley, que la democracia es lo que tiene que ser la base de la ley y que el acuerdo y la seducción tienen que ser la base que informen la construcción de un proyecto colectivo. Y creo que somos la única fuerza política que puede garantizar la unidad, precisamente porque reconocemos la plurinacionalidad y la diversidad y la personalidad política de los pueblos que conforman un proyecto de país muy diverso que a mi juicio es la riqueza de España. Sí, hubo una cierta perplejidad en ese momento, pero conviene recordar que es que en aquella fecha a la que tú te referías, el 4 de diciembre del 77, casi 2 millones de andaluces salieron a la calle y es una fecha que es considerada por el nacionalismo como uno de los grandes actos de conciencia nacional. Además, por el nacionalismo no, por toda Andalucía. Sí, toda Andalucía, porque ese día lo reivindican todas las fuerzas políticas andaluzas, que se reivindican políticamente como andaluzas y al mismo tiempo comparten, están a gusto con un proyecto colectivo. El 4D es la demostración de que el derecho a decidir puede ser el derecho a decidir quedarse. Y eso es lo que nosotros queremos decir y pienso de corazón que es lo que quieren la mayor parte de los catalanes. Y por eso creo que es bueno que lo decidan, seguramente con un encaje constitucional diferente. Pero creo que el futuro en nuestro país se va a construir con ese reconocimiento a la personalidad política de los pueblos que conforman la realidad de este país. Oye, y después está el momento House Water Watch Cooper. Ahí entendemos, porque además es verdad que hay una compañía que se llama así también. ¿Entendemos que fue un patinazo o fue...? Total. Después lo escuché y me reí muchísimo. Es normal que haya habido cachondeo en las redes sociales porque es gracioso. La verdad es que estuvo gracioso y creo que también, bueno, pues son cosas que humanizan, que de vez en cuando tengas gazapos de estos, pero vaya nombrecito tiene la compañía. Yo no sé qué responsable de marketing le puso ese nombre porque desde luego a mí me cuesta un montón decirlo bien de una vez. Pero el nombre, te referías a PricewaterhouseCoopers. Exacto. PricewaterhouseCoopers, ya no lo voy a decir mal nunca más. Voy a practicar por las mañanas delante del espejo. Pricewaterhouse. Bueno, pues Pablo Iglesias, te agradezco muchísimo, Pablo, como siempre que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un honor, Fernando. Hasta pronto. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice alguno en Twitter, dice, lo que nos vamos a reír ahora con las portadas de los periódicos, las vamos a repasar ahora. Pero como sabéis, hay un número de teléfono en este programa, con un WhatsApp, a través del cual podéis dejar vuestros mensajes de audio y los escuchamos aquí. Un número de teléfono que es el 627-002-002. 627-002-002. Para que escuchemos la voz de la resistencia. Hola, Resistencia. Pues sí, yo creo que Pablo Iglesias, sobreexpuesto y criticado, se retiró o lo retiraron a tiempos atrás. Y ese pseudosilencio mediático ha favorecido la renovación y aparece una nueva cara de Podemos. Aparece un líder tranquilo con propuestas claras que no solo ofrece cifras, sino que viene con una política cargada de medidas hacia el bienestar social de todos. Bueno, pues yo no lo sé, Jiku, si, como dices, el silencio de los últimos meses ha beneficiado o no al partido de Pablo Iglesias. Pero es verdad que antes de continuar, sí, déjame que haga un pequeño comentario, porque, insisto, yo no sé si las expectativas de Podemos son altas o bajas, si están remontando, como ha dicho Pablo Iglesias, o si están en caída libre, como están insistiendo algunos periódicos. Pero lo que sí que sé es que, sometidos a una crítica y a una fiscalización feroz como han estado sometidos,
y no se le escapa a nadie que en algunos casos ha sido con una agresividad desmedida, esto debería hacer reflexionar a más de uno. Porque imaginaos, por poco que saquen, por poco resultado, en un solo año, un partido que ha estado sometido a una fuertísima crítica consigue ni más ni menos que entrar en el Parlamento español. Y eso lo que nos debería hacer pensar es qué hubiera pasado si hubieran recibido el trato de Ciudadanos, por ejemplo. Porque lo que es indiscutible, y ahí no entro en ninguna discrepancia ideológica con Albert Rivera ni con Ciudadanos, pero lo que es indiscutible es que han gozado de un trato en los medios de comunicación de una enorme comodidad. Yo me preguntaba, ¿por qué tanta inquina contra un fenómeno como Podemos? Porque lo que ha pasado en este país resulta desolador, ¿no? Que se nos llena tanto la boca con la grandilocuencia de la democracia cuando hablamos de, no, es que hay que utilizar los resortes del sistema. Bueno, cuando los indignados se institucionalizan, entran en el sistema, que como decía Iñaki Gabilondo, decía, en este país ha ocurrido un fenómeno que no ocurrió en Grecia en el inicio de la crisis. Aquí los indignados se comportaron de forma bastante civilizada, y de hecho terminaron convertidos en parte, o recogidos en parte, en un partido político llamado Podemos. Y desde la observación a mí me resulta inquietante saber cómo es posible que alguien que será estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo con las medidas que pueda proponer Podemos, eso cada cual pues se situará en el espacio ideológico que quiera, pero realmente merecían este ataque, esta agresividad. Ayer se veía claramente en el debate. Incluso me atrevería a decir que cuando el presentador se dirigía a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, no actuaba con el mismo tono que cuando se dirigía a Albert Rivera o a Soraya Sáez de Santamaría, ¿no? Se produjeron momentos interesantes en todo caso en ese debate. Hubo un momento ahí que decía, hay un cierto coqueteo político entre Soraya Sáez de Santamaría y Albert Rivera. Hubo momentos más explícitos todavía, pero bueno, yo he recogido a alguno de ellos. Una pregunta que te hago. ¿No te preocupa que tu partido político se esté convirtiendo en una fuerza marginal en Cataluña y marginal en el País Vasco? A lo mejor, con todo el respeto, ya sale la defensa Rivera de Soraya, a lo mejor no os pongáis nerviosos y dejarme terminar. No os pongáis nerviosos. ¿No os preocupa convertiros en una fuerza marginal? A lo mejor no os habéis dado cuenta de que España no solamente es Madrid, de que España son más cosas. Buenos días, Fernando. Buenos días, cafetera. Bueno, pues la verdad es que para mí el ganador, claro, fue Pablo Iglesias. Yo creo que el ser contertulio en tantas televisiones le ha dado muchas tablas. Soraya tuvo que bailar con la más fea y la verdad es que salió bastante airosa. Rivera nerviosillo y Pedro Sánchez muy chulesco y con risitas, ¿no? En fin, que Dios reparta suerte y feliz día de la Inmaculada a todos. Un abrazo. Bueno, yo te diré que yo no sé si ganó Pablo Iglesias o no. Las encuestas eran bastante contundentes. De hecho, había algunas que tenían 60, 70.000 votos a través de Twitter, que requiere de cuentas diferentes. Quiero decir que es difícil la manipulación. Y lo daban como ganador casi por un 70%, ¿no? Pero bueno, no es muy científico, pero nos da una idea de que hay una cierta... Ya sabemos que Twitter además tiene alguna inclinación también, y es verdad que los miembros de Podemos y los militantes son muy activos en esta red social, pero es verdad que había una idea bastante extendida de que Pablo Iglesias había salido muy bien parado. Yo creo que porque además probablemente fue el que mejor definió su espacio político, ¿no? Más se diferenció del resto. Pues sucedió en el debate sobre las autonomías, como decía antes, en el debate sobre la corrupción. Estaba como un poco separado del resto, y esto le pudo beneficiar. Incluso se veía estéticamente. Era el único que acudió sin chaqueta, ¿no? Dicho lo cual, yo no sé si esto... yo tampoco diría... Creo que Soraya Sáez de Santamaría salió bien, no salió mal, pero también había una imagen que a mí me producía un cierto sonrojo, claro. Es que Soraya Sáez de Santamaría miraba como diciendo, pero a mí, ¿por qué me estáis preguntando estas cosas si yo vengo del gobierno? Y miraba como con una indiferencia, como, si esto no va conmigo, a mí me da igual. Que claro, le daba una cierta superioridad asistir en calidad de... Porque realmente ella allí, si no iba como candidata, entonces, ¿qué pintaba Soraya Sáez de Santamaría, no? Por cierto, se echó mucho de menos la ausencia de Alberto Garzón, mucho. Y de UPyD, que además su candidato Andrés Herzog se presentó en la puerta de Antena 3 Televisión con un grupo de gente con caretas
que se la ponían delante con la cara del rostro de Andrés Herzog. Me pareció un gesto bastante simbólico. No sé si es eficaz o no, pero desde luego todo el mundo se dio cuenta de que allí faltaba, ¿no? Y me pareció interesante que él se acercase así. De hecho, la vicepresidenta rompió el protocolo, se salió del coche y se dirigió a ellos para hablar. Lo que no esperaba es que se llevaría... claro, Andrés Herzog le dijo, hombre, yo debería estar dentro también, o sea, por una cuestión democrática, ¿no?, de representación. Porque además el criterio que se ha empleado para no invitarles es un criterio periodístico. Dicen, bueno, ¿quién está situado en las encuestas? ¿Quién tiene posibilidad de ser llave o quién tiene posibilidad de gobernar? Pero, claro, hay un criterio superior, que es el criterio democrático. Difícilmente van a estar en las encuestas si no se les da espacios para expresarse, ¿no? Así que echamos de menos a Garzón y también a Andrés Herzog. Cheflo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. ¿Qué pasó con los temas que no se trataron en el debate, ¿no? La inmigración, sanidad, otros tantos temas, ¿no? Ese formato tan de show, tan televisivo, al final es lo que ha llevado, ¿no? Incurrir solo en los temas que podían ser más espectaculares. Bueno, yo creo que es difícil de todas maneras también por la propia gestión de los tiempos un debate con muchos temas, porque además se vuelve confuso. Ya llega un momento que te perdías y fíjate que estaba bastante, y yo creo que intentaron ser los dos presentadores, tanto Ana Pastor como Vicente Valles, bastante contundentes en el manejo del tiempo, ¿no? Porque es verdad que de otra manera era imposible. Y podían haber tratado muchos más temas, seguramente, pero ojo, también es que podían haber tratado menos, ¿no? Había temas que eran trascendentales, que tenían que entrar sí o sí, pero no creo que sea tan fácil, porque luego se cruzaban en debates entre ellos y complicaba muchísimo la gestión del tiempo. Esta es la realidad del Partido Popular, que gobierna hoy nuestro país desde una sede, la sede Génova, que ha sido financiada también su remodelación al Partido Popular, con dinero negro del Partido Popular. Que todavía Popular. no hemos escuchado tampoco Albert Rivera en esto, señor Sánchez. Alusiones al Partido Popular. Por tanto, señora Pastor, ya con esto termino. Por este Partido Popular y después Albert Rivera. Discúlpeme que llevo unos cuantos segundos menos. Sí, pero usted no lo sabe y el debate lo moderamos en este lado. Déjenos escuchar, por favor. Simplemente decir que el cambio político en este país lo que necesita es unir lo que la derecha ha separado durante estos últimos 4 años, política y decencia. Soraya Sáez de Santa María. El Partido Popular no está imputado por ningún delito, o sea, que haga el favor de revisar usted sus notas, que las lleva mucho más escritas que su política económica. Sí, hombre, Herzog estuvo con todos los afiliados de UPyD. Detecto una cierta socarronería en el comentario ese, es decir, porque no había mucha gente en la puerta. Pero déjate, oye, que hay que ir. Y a mí no me parece mal que cuando uno queda excluido de la agenda oficial intente una maniobra de entrar a través de la fisura del sistema, ¿no? Aunque sea en la puerta y con caretas. Oye, la imagen la obtuvo, quiero venir aquí a debatir. Y está bien, además, que lo exija, que lo pida y que se deje ver, ¿no? Hola, Fernando. Una cosa que no se ha tratado es la forma del debate. El contenido lo ponía cada candidato, pero en la forma del debate había exceso circense, demasiada fuerza y músculo mediático y publicitario. En cambio, el debate que se hizo en la Universidad Carlos III de Madrid se llevó un debate más limpio, se daba más pie y fondo al debate. Sí, esto es algo que comentaron aquí, que se comentó también aquí en casa cuando lo estábamos viendo con algunos amigos y había quien lo decía. Yo personalmente creo que la televisión requiere de un tipo de formato específico y es un medio que requiere de una puesta en escena especial. No, lógicamente no es aplicable lo que se ve en un teatro, en un auditorio. Eso no es retransmitible tal cual, ¿no? Porque te aburrirías delante de la tele. Yo creo que la televisión tiene unas posibilidades que hay que
aprovechar y que hay que utilizar, ¿no? Y permite unos recursos, una serie de conexiones en directo, el hecho de que los candidatos llegando en coche había que me decía, bueno, pero es que esto, joder, es que parece Gran Hermano. Y yo decía, ya, pero tiene su curiosidad. O sea, ya que tenemos estos recursos a disposición utilicémoslos, ¿no? Yo en eso creo que hay que ser más flexibles. Vivimos en la era de la televisión. Nos gusta mucho cuando lo vemos en televisiones internacionales, cuando vemos cómo se explotan bien todos los recursos de este formato, todas las posibilidades de este formato, y yo no creo que haya que tener muchos. Oye, hemos visto en algunos seguimientos electorales a la CNN, por ejemplo, con escenarios virtuales en los que un presentador va siendo rodeado de candidatos que van surgiendo a su lado como seta por animación, ¿no? Por dibujos. Quiero decir que se puede utilizar bien los recursos. Otra cosa es que queráis que discutamos si fueron bien utilizados o no, ¿no? Pero a mí sí me pareció que la puesta en escena era atractiva. La verdad es que nos quedamos pegados a la televisión, incluso más que durante el propio debate, que tuvo momentos muy altos donde había un cruce, pues eso, muy interesante, muy apasionante de la política, y había otros momentos más aburridos, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que utilizar la televisión con todas las posibilidades que permite, ¿no? Y creo además que resultaría más tedioso. Yo siempre he discutido mucho esto, por ejemplo, dice, si hoy pusiésemos La Clave, el programa La Clave, aquel debate sesudo, sosegado en televisión, probablemente no lo vería mucha gente, porque el ritmo al que nos hemos acostumbrado, la propuesta hoy, para captar tu atención, tiene que ser tiene que ser muy diferente, ¿no? Así que no sé si estoy muy de acuerdo. Déjame que piense en eso, pero ya te digo que aquí también surgió ese debate. Bueno, uno de los momentos interesantes se produjo cuando Soraya Sáez de Santamaría. He visto que fue bastante hilarante y creo que lo recogieron bastante en la red. Yo vi un montón de comentarios en ese momento cuando Soraya Sáez de Santamaría lanzó unos consejos para luchar contra el machismo y las agresiones machistas. Yo en esto no voy a hacer mucho comentario porque es un tema muy sensible, en el que creo que todos debemos ser sensibles, pero no sé si... Yo creo que Soraya Sáez de Santamaría no estuvo especialmente afortunada en el enfoque que eligió para hablar de las fórmulas que se deben emplear para reducir la violencia machista, ¿no? Y los asesinatos a manos de hombres. Y esto, que claro, es un discurso un poco contradictorio. Mucha preocupación aparente en televisión, la de Soraya Sáez de Santamaría, pero luego no dotamos de recursos a quienes tienen que luchar de verdad contra esta lacra, ¿no? Pero nos sorprendió con este asunto. No aceptéis que os miren el móvil. No aceptéis que vuestro novio os obligue a estar localizadas en todo momento. Nosotras, nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras hemos luchado para que las mujeres seamos iguales y no tengamos ese control. No lo consintáis. Esa no es la forma en la que las administraciones tienen que luchar contra esta lacra, ¿no? Lo que tienen que hacer es poner recursos encima de la mesa. Lo que tienen que hacer es gestionar instituciones y además ser contundentes en las manifestaciones públicas. Y además apoyar a las mujeres en las listas y obligar a las empresas a que cumplan con ese compromiso que tenían adquirido de que en los equipos directivos haya mujeres. Esa es la forma de luchar contra esto, ¿no? Que también está muy bien que se lancen otros consejos, pero quiero contraponer la importancia de un asunto con lo otro, ¿no? Hola, Resistencia. Nos está comentando la facilidad con que hablaban de modificar la Constitución. La facilidad con la que hablaban de modificar la Constitución. Sí, luego tienen que ponerse de acuerdo para esto, que es otro de los retos y que no parece que sean tan sencillos, ¿no? Luego la forma de ver el debate, cómo ha cambiado, ¿no? Dice Rojo Cabreado en Twitter, con ese hashtag Pablo Iglesias en la cafetera. Dice, muchos lo vimos saltando de la pantalla del PC a la pantalla del televisor, ¿no? Y es verdad que nos encaminamos, como dice Virginia Rodríguez, no ya a la era de la televisión, a la era de la multipantalla, donde todos seguimos conectados a Twitter este debate, y porque allí se iban recogiendo los momentos más interesantes, porque allí la gente caía en cosas en las que tú podías no haber caído, y esto está cambiando la forma que tenemos no solamente de recibir un debate televisivo, la forma que tenemos de recibir la política.
Esto es trascendental, ¿no? Y tiene una enorme importancia. Estaban movilizados los equipos de Internet de todos los partidos políticos, se les veía con muchísima actividad en las redes sociales, ¿no? Bueno, hubo un momento, precisamente al hilo de lo de la reforma constitucional que planteabais, el que el moderador le preguntó a Pablo Iglesias, y le preguntó además con una cierta contundencia, pero Pablo Iglesias salió bastante bien, conocía bastante bien el tema. Señor Iglesias, ustedes son los únicos que proponen el derecho a decidir en su programa electoral. El derecho a decidir, entendemos que para Cataluña, que es quien lo está pidiendo en este momento por parte de los independentistas, no del resto de los catalanes. Eso significa convocar un referéndum para que los catalanes decidan si España va a dejar de ser lo que es ahora. El artículo 2 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español, no solamente en una parte del pueblo español. Para convocar ese referéndum, si usted es presidente del Gobierno, ¿va a convocarlo en contra de la Constitución o va a cambiar la Constitución e intentarlo, porque necesitará apoyos antes de convocarlo? Como usted sabe bien, señor Vallés, la ley orgánica que regula las modalidades del referéndum, en su artículo 3, habla de provincias afectadas, con lo cual hay marcos legales y hay voluntad política para que haya una consulta en Cataluña. Lo dijo también el Tribunal Constitucional cuando llamó a una colaboración entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento español. Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos y vemos un poco cuál ha sido el enfoque, aunque, como sospecháis, no todos los diarios llevan esto a sus portadas. El ABC, la oposición derrota al chavismo y planea desmontar el régimen, dice el periódico ABC. Sabéis que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela antes de ayer, pero no llegó a las redacciones porque el resultado lo conocimos ya muy entrada la noche, y entonces, bueno, pues algunos llevan el tema de Venezuela a las portadas. Bueno, por si acaso, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y Pablo Iglesias salió en un debate ayer, porque se hable un poco de Venezuela. Y dice el periódico ABC, Maduro, abandonado por el ejército y las bases de su partido, se tambalea tras la debacle electoral. Bueno, más bien salió inmediatamente anunciando que se haría un traspaso de poderes modélico. Veremos a ver si es así, pero de momento no hay razones para pensar, de momento, porque en esto ya sabéis que la estabilidad en esa zona del mundo tampoco es que se caracterice por su... El periódico El País dice, la oposición promete gestionar con cautela el fin del chavismo. También llevan a su portada este tema. Capriles pide humildad, madurez y serenidad y se atribuye la mayoría suficiente para cambiar la Constitución. Y el ejército forzó a Maduro a admitir la derrota, dice el periódico El País. También una mayoría de jóvenes y trabajadores votaron a Le Pen en Francia, dice el periódico El País. La aplastante victoria del ultraderechista Frente Nacional, que el domingo se convirtió en la fuerza más votada en 6 de las 13 regiones de Francia, se debe no solo a la crisis económica, sino al predicamento que ha conseguido entre los jóvenes y la clase trabajadora. El 43% de los obreros votó al partido de Marine Le Pen. Ayer tuiteé un mapa, un gráfico que habían hecho con las... coloreando en azul aquellas zonas más deprimidas de Francia y coloreando junto a él otro mapa, también en azul, las zonas en las que había salido el Frente Nacional. Y eran calcados. Allí donde había una zona deprimida, allí se había apoyado a la ultraderecha. Es de lo más inquietante. La verdad es que es terrible. En fin, pero nos plantea un enorme dilema, ¿no? La democracia debe poder asimilar, debe poder aceptar que entren partidos de ultraderecha en los parlamentos. ¿Se pone en riesgo la democracia si se trata de evitar eso? En fin, es bastante inquietante lo que está pasando en Francia, porque además, ojo, puede ser el inicio de una chispa por el resto de Europa. El periódico Mundo en su portada, el debate de los favoritos. Y se ve en la imagen los 3 candidatos y la invitada, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáez de Santamaría, buscando su sitio en el plató antes del debate. El debate a 4 muestra la pujanza de los emergentes, dice el periódico El Mundo. Dice, la vicepresidenta se aferra a la economía entre los ataques de sus oponentes por los casos de corrupción y por la ausencia de Mariano Rajoy.
tampoco no creáis que se la criticó mucho por la ausencia de Mariano Rajoy. Algún comentario, yo pensé que se iba a centrar mucho el debate en ese tema y en realidad no sucedió. Pedro Sánchez, el líder socialista, dice el periódico El Mundo, en tierra de nadie intenta acorralar a Ciudadanos por sus propuestas laborales. Su contrato único es el despido libre. Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos, nervioso en la primera parte, fue de menos a más y defendió su apuesta por la regeneración. Es una mirada un tanto generosa. Pablo Iglesias, los lectores del Mundo le consideran el ganador. Le falta decir, no así la dirección. En fin, podría decir... bien, arrinconó a Soraya con los escándalos y a Sánchez con las puertas giratorias. Y dice también el periódico El Mundo, la nueva asamblea podrá dar un vuelco a la hegemonía chavista, dice El Mundo en su portada. El periódico La Razón, Santamaría exhibe economía frente al ataque del tripartito por la corrupción. La vicepresidenta resistió el envite con los datos económicos. Hablar es muy fácil, gobernar es muy difícil. Pedro Sánchez afirma que las encuestas adversas le animan y pidió el voto útil de la izquierda, dice La Razón. Y Rivera cree que no va a ser fácil llegar a pactos y que si gobierna, abrirá el Ejecutivo a miembros de otros partidos. Pablo Iglesias, bregado en las tertulias, dijo a Sánchez: tengo la impresión de que mandas muy poco en el PSOE. Lo de bregado en las tertulias llama la atención estando Albert Rivera al lado, que también está bastante bregadito, Pedro Sánchez, que también está bastante bregadito, y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que no habrá ido a las tertulias, pero en fin, que tampoco, que se le presupone una cierta preparación también en este ámbito y que entrevistas televisivas no le faltan precisamente. En esto parece que se intenta utilizar esa formulación para decir, bueno, no es que Pablo Iglesias haya actuado con habilidad, es que ya tiene muchas tertulias detrás. Ya, hombre, y el resto también las tiene, ¿no? Incluso hasta el director del periódico La Razón las tiene. Y, por cierto, no es garantía de nada, porque siguen vendiendo 75.000 ejemplares. Pero, en fin. Bueno, el periódico La Vanguardia. PP y PSOE plantan cara a la nueva política en el debate, dice el periódico La Vanguardia. Sánchez carga contra Rivera y es el objetivo de Iglesias en A3 Media. La vicepresidenta resiste y solo flaquea con la corrupción. Nueva generación. Sánchez, Iglesias, Rivera y Santamaría debatieron ayer en Antena 3. En mi opinión, este es el mejor enfoque. No sé si hablamos de regeneración, no sé si estamos hablando de partidos emergentes, pero sí podemos decir que estuvimos ante la fotografía de una nueva generación. De una nueva generación que va a protagonizar los destinos de este país. Y eso sí es interesante, ¿no? Porque esta generación puede tener muchas hipotecas con el pasado. De momento están defendiendo al padre. Pero ya sabéis lo que decía Freud. Ahora solamente queda matarlo. Señor Sánchez, aplíqueselo, porque es el típico argumentario de que no quiere entrar en el fondo del asunto. Pero ustedes, es cierto eso. Yo no le he interrumpido. El señor Zapatero, que supongo que algo tiene que ver, el Partido Socialista, es cierto lo que dice la señora Sánchez de Santamaría, dejaron un 24% de paro, parece que no iba con usted, que usted estaba allí. Es que es verdad, el país estuvo al borde de caerse por el precipicio. Pero lo que no me conformo es con lo que dice el Partido Popular. Yo no me puedo conformar con decir, bueno, es que el Partido Socialista lo hacía peor. Oiga, el modelo laboral español es un fracaso. El periódico de Cataluña dice: la nueva política derrota al ausente Rajoy. Sánchez defiende en el debate de Antena 3 la España federal e Iglesias el derecho a decidir, dice el periódico de Cataluña. Y la desvergüenza la protagoniza Jorge Fernández Díaz en ese periódico. Tiene una entrevista y dice: el error fue hacer un estatut marginando al Partido Popular. O sea, ahora no fue el Partido Popular el que se automarginó recurriendo el estatut, el que recogió firmas, no. Ahora resulta que es que había que ponerle... En fin, bueno, esto es lo de Jorge Fernández Díaz, el intento ya de reconvertir la historia. Aquí el problema de Cataluña es bastante evidente, bastante evidente. Artur Mas se encuentra con que el recorte presupuestario derivado de la crisis les deja sin posibilidad de financiar los servicios públicos y acude a Madrid pidiendo una nueva situación económica. Madrid le da la espalda y Artur Mas arde. Y le da la espalda el señor Mariano Rajoy. Y si hubiéramos tenido un estatut diferente, si el Partido Popular, en lugar de jugar a la oposición cruenta, hubiera jugado a la oposición responsable, tendríamos un estatut que nos habría permitido por lo menos 15 o 20 años de tranquilidad. Así que ahora tratar de darle la vuelta a la historia, me dice, no, es que se nos excluyó. No se les excluyó. Es que ustedes recogieron en firmas contra el estatut. Es que hay que tener poca vergüenza. Pongo
supongo que será porque Equo va con Podemos, pero se te ve bastante contento hoy, Pillín. No, yo sabéis que soy un convencido de Equo porque creo en la ecología política. Dice, va con Podemos en algunos sitios, no, en otros no. Y hay gente además de Equo que no está de acuerdo en ir de la mano con Podemos, eso es un debate diferente, ¿no? Pero no, a mí me parece apasionante lo que está viviendo este país. Yo creo que además hay una cierta confusión con eso, ¿no? Porque como todo lo vivimos como si esto se tratase de un partido de fútbol, la cosa es ¿en qué equipo vas tú? Dice, no, pero si a mí lo que me parece apasionante es que estemos jugando una de las finales más interesantes de los últimos años y que lo estemos observando entre bostezos. Lo dijo aquí Iñaki Gabilondo cuando vino, ¿no? Dice, algún día miraréis para atrás y diréis, desaproveché entre bostezos momentos apasionantes que estaba viviendo la realidad de este país, ¿no? Y yo que nunca he sido muy listo, pero siempre he tenido una gran capacidad para ver cuándo está sucediendo algo de relevancia. Y es verdad, en este momento está ocurriendo una profunda transformación de la sociedad española, una profunda transformación. Hay una generación que está peleando por hacerse un espacio, por llamar a la puerta y que se le abra, y además que ha dicho que si no se le abre va a romper la puerta, y se está produciendo una segunda transición, y la estamos viviendo, ¿no? La estamos viviendo en directo, y todos los días con pequeñas noticias, y estamos observando las resistencias de las élites, de las oligarquías, las resistencias de las élites mediáticas, así que yo lo que soy es un apasionado de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Porque es un tiempo apasionante, porque es un tiempo en el que de pronto ha irrumpido una tecnología como Internet, que te permite estar hablando, que un tío en pijama esté sentado en su cama, con un micrófono y con un café en la mano, hablándole a todo el planeta, simultáneamente, hablando de un debate. ¿Es transformador o no es transformador el mundo y el tiempo que estamos viviendo? Así que yo, por lo de ayer dices, por lo de Pablo Iglesias, no, agradezco el acto de generosidad de Pablo Iglesias de atender la llamada de este programa, pero a mí lo que me interesa, lo que me pareció formidable fue el hecho de que una nueva generación de políticos, con las resistencias que ha supuesto eso... Ojo, que vaya Soraya Sáez de Santamaría es una enorme derrota para ese sistema. Una enorme derrota, porque podría haber ido Mariano Rajoy y habría demostrado que en parte ese mundo sigue teniendo fortaleza, sigue teniendo poder. Pero ya no estaba allí. Y luego ya desde la distancia. Así que lo que admiro mucho es la transformación que estamos viviendo. No sé si contesta mucho a la pregunta que me haces o al comentario que haces, pero créeme que lo que soy es un apasionado de este tiempo. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Bueno, y así nos vamos a marchar. Mañana más, hoy es fiesta, aprovechad el día, pasead. Yo me voy ahora con el pequeño Fer, que además hace un buen día, hoy hace sol, a ver si vemos algunos árboles. Ayer el pobre estaba más cansado, estaba diciendo, pero pesaos, ¿qué estáis haciendo con el debate este? Si estoy yo aquí con mis Star Wars y con mis espadas láser, y aquí nadie quiere pasarse conmigo al lado oscuro. Ay, en fin, pero bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Sal allí y cuéntalo. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios.
Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Pat y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isla 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos C.S. Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.